Pues muchas gracias y buenos días a todos. La verdad es que para mí es un placer el poder compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre la innovación, el papel de la innovación en la gestión del agua, no tanto desde el punto de vista del ciclo urbano como desde el punto de vista del papel que me puede corresponder a mí como responsable de una administración que, digamos, tiene que tener en cuenta diversos usos del agua y tener en cuenta muchos aspectos íntimamente relacionados. Así que quería hacerles, como digo, una serie de consideraciones sobre cómo entendemos la innovación desde la Dirección General del Agua en España y, digamos, cómo intentamos que cubra parte de las necesidades que tenemos en la gestión. La verdad es que la innovación para nosotros es algo esencial por varias razones. En primer lugar, porque probablemente sepan ustedes que no solo España, en toda Europa tenemos un marco legal, la Directiva Marco del Agua, que es una norma muy ambiciosa y muy compleja técnicamente, y eso nos exige en muchos casos tener que trabajar más en el área de la innovación que en el área de lo que sería la contratación estándar, digamos, de estudios o de la consultoría en ingeniería. Por otra parte, nosotros, bueno, somos una administración, así que en muchos casos los procedimientos son importantes, la gobernanza es muy importante, la innovación también es algo que tenemos que considerar en los aspectos de gestión y en el día a día, digamos, de nuestros procedimientos. Y, por otra parte, ese día a día tiene que simultanearse con una visión a largo plazo. Los administradores del agua, en general, estamos preocupados por aspectos, digamos, que son muy urgentes, que tenemos que solucionar a muy corto plazo, pero eso no nos debe, digamos, hacer olvidar que también tenemos que desarrollar una serie de políticas a más a medio, a largo plazo, digamos, no mirarnos tanto a los pies como mirar más hacia el horizonte. Así que desde ese punto de vista, desde estos puntos de vista, la innovación sin duda tiene un papel que cumplir y es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo querría en mi charla darles algunos ejemplos de cómo tenemos en cuenta la innovación en nuestro día a día y, como digo, también en la definición de nuestras políticas. En nuestro día a día quería simplemente hablarles de un ejemplo de algo que nos sucedió hace 10 años. Yo estaba trabajando entonces en el gabinete del secretario de Estado y recuerdo que teníamos un problema de contaminación de plomo en ciertas zonas húmedas en España, porque bueno, en algunas zonas húmedas la caza está permitida y se utilizaban cartuchos de plomo que, digamos, al caer en el medio hídrico, pues producían contaminación. Para nosotros era importante contratar a alguna empresa que fuera capaz de sustituir ese plomo por otro material menos contaminante en los cartuchos de caza. Pero eso, cuando nos pusimos a hacer un concurso público, abrimos un pliego para hacer la contratación pública, pues la verdad es que no había ninguna empresa, no solo en España, sino en Europa, que pudiera darnos ese servicio. Bueno, tuvimos que abrir una línea de investigación, hacer unas subvenciones a la innovación para ver si había alguien que se lanzara a un campo que en esos momentos era desconocido. De ahí surgió una línea propia de investigación en el Ministerio, en el entonces Ministerio de Medio Ambiente, que, como les digo, estaba orientada a cubrir unas necesidades muy egoístas, muy propias de los problemas que teníamos en el Ministerio de Medio Ambiente, y esta línea la tuvimos durante 3 años. La verdad es que conseguimos entonces en los presupuestos generales del Estado, bueno, eran como unos 10 millones de euros al año, que para este tipo de líneas de investigación pues podía ser suficiente. Ahí tienen algunas de las líneas que entonces seleccionamos, estoy hablando, ya digo, de los años 2007-2008, y, por cierto, algunas de ellas pues todavía están abiertas, digamos que todavía merecen la investigación, desde la lucha contra especies invasoras o a la eficiencia energética de nuestras desaladoras. Pero claro, como les decía, esta, digamos, utilización de la innovación para el día a día tiene que simultanearse con el refuerzo de nuestras políticas más a medio y largo plazo a las que hacía antes referencia el secretario de Estado. De hecho, esto tampoco es algo particular en el caso de España, sino de toda Europa. Cuando se aprobó la Directiva Marco del Agua y posteriormente cuando se hicieron una serie de grupos para ver cómo se aplicaba esta directiva, de hecho surgieron algunas iniciativas que querían relacionar
la aplicación directa de la Directiva Marco con todos sus aspectos técnicos con las políticas del agua. Entonces, en Internet encontrarán documentos como el que tienen ahí, que publicó la Comisión Europea, con ayuda de otras instituciones, en las cuales, digamos, se daban una serie de recomendaciones para que la política del agua estuviera más basada en el conocimiento científico y, en este caso, como les digo, aplicado a la Directiva Marco del Agua. Claro, a veces la innovación surge no solo de necesidades, por ejemplo, de una nueva legislación, como ha ocurrido con la Directiva Marco del Agua, de la aplicación de una nueva legislación, sino de determinados hechos que suceden. Hacía también referencia al secretario de Estado a lo que ha ocurrido en las últimas semanas en España, que probablemente sepan, aunque vengan de fuera, que hemos sufrido inundaciones con graves daños y con, lamentablemente, pérdida de vidas humanas. Y, digamos, esto también nos ocurrió en los años 80, concretamente se produjo, además de fuertes inundaciones, la rotura de una presa, y eso hizo que en España se reforzara mucho todo lo que es la innovación en las redes de inundaciones de medida en tiempo real. De ahí, en esos años, se crearon lo que nosotros llamamos los SAI, los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica, que ahora están implementados en la mayoría de las cuencas españolas y que, como les digo, supusieron un gran desarrollo de algunas tecnologías que entonces no eran tan asequibles como son ahora, como son los sensores, como son las comunicaciones en las cuencas, etcétera. Yo, entonces, en los años 80, prácticamente todavía no estaba muy desarrollado el teléfono móvil. Para poder aplicar estas redes en tiempo real, tuvimos que crear redes específicas de telefonía en cada una de las confederaciones hidrográficas y, digamos que, bueno, con el paso del tiempo, afortunadamente, el desarrollo de estas redes se ha ido simplificando. Pero no siempre, digamos, podemos disfrutar de esos, digamos, avances de la tecnología que al mismo tiempo nos están impulsando. En algún caso, estas aplicaciones de la innovación exigen un planeamiento a largo plazo. Por ejemplo, ahí tienen ustedes la utilización de imágenes de satélite para la identificación de sequías. Concretamente, en este caso, son unos proyectos que estamos empleando en el Ministerio para la utilización de imágenes de satélite en la identificación temprana de sequías a través de índices de vegetación. Esto no se puede hacer de un día para otro. Esto no es algo como una startup que, digamos, alguien desarrolla y en poco tiempo se puede realizar. Yo recuerdo estos satélites que son de la Agencia Espacial Europea. Yo participé en parte de los desarrollos y esto comenzó a planificarse hace 15 años. Primero hay que planificar qué se quiere hacer con los satélites, luego hay que pensar en la tecnología que lleva el propio satélite y luego empezar a pensar en la aplicación de las imágenes y la interpretación de las imágenes. Por cierto, este es un campo en el que cada vez más estamos aprovechando el que estas imágenes ya son de distribución gratuita. Yo recuerdo en el pasado, cuando empezamos a utilizar estos satélites, que teníamos que utilizar importantes presupuestos simplemente para comprar las imágenes. Como les digo, identificación de sequías, pero bueno, nos gustaría, por ejemplo, en España ir un paso más, que es el pronóstico de las sequías. Ustedes en Latinoamérica tienen claramente muy correlacionadas las ocurrencias del niño o de la niña con, digamos, la aparición de sequías o de incremento de las precipitaciones. Esto todavía en Europa está, digamos, en el punto del estado del arte y todavía no está suficientemente desarrollado. Ahora estamos nosotros, bueno, ya desde hace unos años, promoviendo la posible correlación entre un índice que es el que tienen ahí, el North Atlantic Oscillation Index, un índice de oscilación en unos puntos del Atlántico Norte, entre el Estrecho de Gibraltar y las Azores, que parece que podría tener alguna correlación con las sequías que se producen fundamentalmente en el occidente europeo. Con esto les quería dar también ejemplos de cómo cuando uno utiliza la innovación tiene que estar, como digo, equilibrando las necesidades más a corto con las necesidades a largo plazo. Y desde luego, si hay una investigación o una innovación que yo creo que ahora debe tener más apoyo por parte, desde luego, de las administraciones y, en este caso, de los gestores del agua, es la que tiene que ver con el cambio climático. Lo han destacado también los oradores que me han precedido esta mañana. Cuando hablamos de cambio climático, hay varios estudios relacionados con el agua que, sin duda, debemos impulsar. Por una parte, están todos los estudios que tienen que ver
con la influencia del cambio climático en los recursos hídricos. En ese sentido, nosotros hemos impulsado, con ayuda del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, una serie de evaluaciones de recursos considerando los distintos escenarios de cambio climático que nos suministran los expertos, el panel internacional de cambio climático. Estas publicaciones las pueden ustedes encontrar en Internet y, como les digo, lo que hacen es evaluar los recursos hídricos en España a distintos horizontes futuros teniendo en cuenta el cambio climático. Pero si quieren que les diga la verdad, estos estudios no son ahora mismo los que nos parecen los más complejos. Técnicamente es más difícil hablar de extremos, es decir, es más difícil hablar de cómo influye el cambio climático en las sequías y en las inundaciones que cómo influye el cambio climático en las aportaciones o en las precipitaciones medias, que eran los estudios a los que hacía antes referencia. Ahora nos preocupa mucho el cómo influye el cambio climático, como les digo, en la recurrencia de los fenómenos extremos, porque, claro, la forma habitual que tenemos de trabajar ha dejado de ser válida. Nosotros, cuando trabajamos en el cálculo de caudales de diseño, normalmente lo que hacemos es un estudio estadístico de los datos que tenemos históricos. Si tenemos algo que está cambiando el fenómeno físico, que realmente está cambiando las tendencias o las bases físicas por las que se producen las precipitaciones o los caudales, en ese caso esos datos históricos pueden no tener ya validez y eso es algo que, como les digo, nos preocupa gravemente porque, bueno, esta imagen que les mostraba antes es la identificación que tenemos en España de todas las zonas de inundación que tienen un riesgo, digamos que potencialmente tienen un riesgo de inundación, pero eso, como les digo, está calculado con las series históricas de precipitaciones. Ahora probablemente deberíamos hacer eso teniendo en cuenta el cambio climático o, por ejemplo, esta publicación que yo tuve el honor de dirigir hace ya pues casi 20 años sobre las precipitaciones máximas en la España peninsular. Probablemente esto que lo hacíamos, como les digo, con unos análisis estadísticos basados en datos históricos, pues probablemente ya no sean válidos. Y esto nos obliga a nuevas labores de I+D, nos obliga a un esfuerzo suplementario en los estudios técnicos. Bueno, el cambio climático no solo influye en las lluvias o solo influye en los caudales, ya sean estos medios o sean extremos. La verdad es que el cambio climático tiene otra serie de aspectos que son todavía más difíciles de tratar desde un punto de vista técnico y que, sinceramente, yo todavía no conozco digamos que tengamos soluciones. Y me refiero concretamente a cómo el cambio climático está afectando a los espacios naturales. Nosotros en Europa y ustedes en Latinoamérica tienen una serie de espacios protegidos que tienen una serie de restricciones a la utilización de estos espacios y que tienen que ver también con la gestión del agua. En algunos casos ustedes pueden tener un espacio protegido desde el punto de vista de recursos hídricos por sus valores ambientales. Pues bien, estos espacios que están catalogados en estos momentos siguiendo unas determinadas metodologías y siguiendo, digamos, una serie también de datos históricos ambientales, puede que estén cambiándose. Espacios protegidos que tenemos en España, que incluso pueden tener la definición ahora de parque nacional, el cambio climático puede hacer que se estén modificando. Un parque nacional hoy puede no ser un parque nacional dentro de unos años y a lo mejor incluso puede ocurrirnos de otra forma, que tengamos que proteger nuevos espacios porque el cambio climático, al estar afectando, por ejemplo, a la migración de determinadas especies, etcétera, necesitemos proteger esos nuevos digamos, comportamientos de determinadas especies. Eso ahora mismo, sinceramente, no tenemos tecnologías que lo puedan tener en cuenta. Estamos realmente en el borde de lo que puede ser el conocimiento científico y en ese sentido es algo que a mí concretamente como gestor del agua, pero también como gestor de espacios protegidos me preocupa. Y quería ir a la última parte de mi intervención y es que la innovación, desde mi punto de vista, también se ha dicho por alguno de los oradores que ha presentado la jornada de hoy, no solo debe centrarse en la tecnología o no solo debe centrarse en el conocimiento científico. Yo creo que cada vez más la innovación debe centrarse también en los procedimientos, en la gobernanza. En muchos casos tenemos el conocimiento, pero, y desde luego esto es claro desde el punto de vista de una administración,
En donde tenemos que innovar es en los procedimientos, en hacerlos más transparentes, en hacerlos más participativos para el público, en hacerlos más eficaces. Y simplemente quería darles un par de ejemplos. Hace poco estuve interviniendo con colegas de la CEPAL en Santiago de Chile en unos estudios que se han hecho sobre el nexo agua, alimentación y energía. Este tipo de estudios, ahí tienen una publicación de la FAO al respecto, están también en el borde del conocimiento científico porque, digamos, el compaginar distintos usos en las cuencas, en este caso, como digo, energía, agricultura o simplemente objetivos ambientales, es algo que no es sencillo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista científico. Desde la definición de los caudales ecológicos hasta la valoración de los impactos que, digamos, restricciones de usos a la agricultura o a la energía pueden tener, me refiero a impactos económicos y sociales, con lo cual están entrando otro tipo de ciencias, no solo las hidrológicas o las climáticas, es algo en lo que creo que cada vez más tenemos que investigar, tenemos que innovar. Porque las decisiones que vayamos a tomar, las decisiones de priorización de usos en una cuenca hidrográfica o la decisión de implantación, por ejemplo, de unos caudales ecológicos, deben basarse en ese conocimiento científico. No pueden, digamos, definirse de una forma menos basada, como digo, en el conocimiento. Y por último les quería dar también un ejemplo de algo que ahora mismo nos preocupa mucho en Europa, y es que tenemos muchas directivas distintas relacionadas con el medio ambiente que a su vez tenemos que compaginar con otra serie de directivas que fomentan el desarrollo económico. ¿Cómo, digamos, compaginar la protección medioambiental con el desarrollo económico? Es algo que también, una vez más, digamos, merece innovación, merece desarrollo, merece investigación. Concretamente, en los proyectos de agua, nosotros tenemos, como se puede ver ahí en esa transparencia, distintas fases. Tenemos una fase de planificación, tenemos una fase de aplicación de los proyectos o de ejecución de los proyectos y tenemos también luego una fase de autorización, de concesión. Entonces, ¿cómo coordinar todas estas fases y a su vez con las distintas directivas ambientales y con las distintas, digamos, estrategias de desarrollo económico? También supone un reto para la innovación, y es un reto que, como les digo, está más relacionado con la gobernanza, está más relacionado con aspectos incluso de colaboración entre instituciones que con la tecnología o con lo que normalmente se entiende clásicamente por innovación. Bien, yo quería despedirme diciendo que la innovación es introducir novedades tanto en un producto como en la forma, digamos, de realizar ese producto, y en muchos casos esa innovación se basa, digamos, en nuevas visiones, en romper algo con las visiones tradicionales, en la producción de algo o en la consecución de algo, y adoptar visiones nuevas. En ese sentido, muchas ideas innovadoras han surgido de relaciones entre gente que venía de distintos campos. Pues a veces cuando se une un periodista con un ingeniero, pues surge una idea innovadora, o cuando lo hace un abogado con un químico. Eso, a su vez, ocurre también cuando tenemos distintos enfoques, porque tenemos distintos enfoques, por ejemplo, en la gestión del agua por distintos climas o por distintas hidrologías. Yo creo que muchas veces surgen ideas innovadoras, ideas muy valiosas, cuando un gestor del agua, a lo mejor en un clima mediterráneo, se reúne con un gestor del agua en un clima tropical. Y en ese sentido, un foro como este, en el que nos estamos compartiendo información y opiniones y reflexiones, gente de distintas profesiones y gente de distintas procedencias geográficas y que afrontamos retos, eso sí, todos muy parecidos, creo que es muy valioso, y yo especialmente lo agradezco, porque la experiencia que he tenido siempre de alguna de estas reuniones siempre he sacado ideas muy valiosas. Así que gracias a la CAF por organizar este tipo de jornadas, y desde luego muchas gracias a ustedes por su amable atención. Muchísimas gracias.